El único que controla es el Espíritu Santo y Él puede hacer como Él quiere. Y el tema del mensaje en el día de hoy es la iglesia y la cultura. Y queremos, ya Giovanni al inicio del servicio descubrió este tema y le invitó a que permanecieran con sus Biblias abiertas en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Y de ese capítulo vamos a extraer algunas enseñanzas que yo sé que se van a unir a lo que testificaba nuestra muy amada hermana Sumara, testificando no solamente de ella, sino de su familia. En el verso 1 del capítulo 5 me llama la atención porque Jesús tiene un empeño con que aprendamos, con que conozcamos, pero que conozcamos y aprendamos y vivamos la verdad. Y su palabra es la verdad. Él mismo es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y oiga cómo comienza el relato en este libro de Mateo. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñar. Definitivamente, el tener a un maestro como Jesús, y cuando un maestro se sentaba, hablaba de autoridad. Los discípulos, los alumnos, se sentaban a su alrededor a aprender del maestro que iba a comenzar a pronunciar enunciados que son de provecho para ellos. Y si usted sigue leyendo esta historia, se va a ver con lo que denominamos el sermón del monte, la bienaventuranza. Hay muchas maneras como se define, pero todo lo que Jesús comienza a hablar es contracultura. De hecho, me llama la atención que lo que tiene que ver con cultura, nosotros lo hemos siempre satanizado. Pero la cultura no es más que algo que se pone de manifiesto y se comienza a hacer, y la repetición logra que esto sea como un estándar para los pueblos y la sociedad en sentido general. Y está ligado porque muchos creen como que la cultura la hizo el diablo, y esto no lo hizo el diablo. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 15, el Señor le da una orden a Adán y le dice que la tierra que él había creado la cultivara. Y cultivar es de donde viene la cultura, porque la cultura está ligada con lo que tú puedes desarrollar, con lo que tú puedes hacer que produzca, y el culto que tiene que ser a Dios. Por eso cultura, culto a Dios, y culto, o no culto, sino cultivar. Y nuestra hermana Sumara comenzaba diciendo que a lo que tú te entregas, la cultura que tú sigues, a esa cultura tú adoras. Y es donde el pecado dañó. Porque Adán y Eva, mientras cultivaban la tierra, mientras se desarrollaban, no tenían pecado. La cultura era de exaltación, adoración a Dios y cultivar, trabajar, sostener, proteger lo que se le había entregado. Entonces Jesús rompe con este enunciado cuando comienza a decir quiénes son los bienaventurados. Y cuando usted comienza a decir, a escuchar cuál es la bienaventuranza, no cuadra con lo que nosotros tenemos culturalmente. Muchos de nosotros hemos hecho cultura
de cosas que no tenemos que hacer cultura, porque siempre la palabra de Dios tiene que ser manifestada y expuesta para gloria y honra del Señor. Y aquí el Señor Jesucristo trae un consejo, una enseñanza que también rompe con la cultura, pastora. Dentro de la multitud que resalta el capítulo 5, que estaba, a la que Jesús le estaba enseñando en ese momento, estaban sus discípulos, pero había mucha gente con diferentes motivaciones. Ahí había gente que fue a buscar milagros. Ahí había gente que fue porque le llamaba la atención el liderazgo de Jesús. Ahí había gente que tenía necesidades y estaba buscando una provisión de parte del Señor. Ahí había gente que posiblemente quería que sus corazones fueran transformados por la palabra. Pero al Jesús conocer la diversidad de público y los intereses diversos que tenía esta multitud, Jesús se encargó con el sermón del monte de establecer el reino que yo vine a establecer a esta tierra. No tiene que ver con las motivaciones que le traen a ustedes a escucharme a mí. Jesús quería que quedara claro con qué tiene que ver el reino de los cielos. El reino de los cielos no está circunscrito a que a las filosofías, a las creencias que tienen que ver con el sistema humanista, sino que tiene que ver con una cultura en donde cuando yo menguo es que soy grande, en una cultura en donde el que sirve es el que tiene mayor preponderancia, en una cultura en donde el sufrir no es una desdicha, es una bendición, el llorar no es una debilidad, es también parte de una vida victoriosa que reconoce y se doblega ante la presencia del Señor. Una cultura que tiene que ver con el anhelo de que cada uno de los que pertenecen y determinan ser parte de ese reino tienen que morir a sus anhelos. Eso fue lo que hizo Jesús. Y lo que nos toca hoy no es hablar del sermón del monte, pero lo que hizo Jesús se fue establecer, óiganme bien, lo que determinaron ser, lo que determinan ser mis discípulos, tienen que tener claro que tienen que morir a sus anhelos, tienen que morir a su bienestar, tienen que decidir vivir a la manera de Cristo, y viviendo a la manera de Cristo es que realmente serán dichosos, serán bienaventurados, serán exitosos. Después que Jesús termina de establecerle cuál es el carácter, cuál es el estilo de vida que tienen que vivir aquellos que forman parte de su reino, que dicho sea de paso, ¿cuántos de los que estamos aquí somos parte del reino de Cristo? Amén. Hay un estilo de vida propio de los ciudadanos del reino. Hay una manera de decidir, hay una manera de caminar que no tiene que ver con la que el mundo ha establecido. Pero después de Jesús hacer esto, Él se encarga en el versículo 13 al 16 de este capítulo 5 de Mateo, de Él establecerle que el reino no solamente tiene que ver con un carácter, una manera de vivir, sino que esa manera de vivir Él la estableció. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros ejerciéramos una función en el lugar donde Él nos puso. Versículo 13 al 16, el Señor comienza desde el 1 a establecerle cómo es que ustedes tienen que vivir, cuál es el carácter, cuáles son las cualidades que tienen que adornarle a ustedes. Pero en el versículo 13 al 16 nos dice con mucha propiedad
que esas cualidades tienen que ver, fueron dadas, ese estilo de vida fue dada, no para que ustedes estén aquí en la iglesia, sino para que ustedes ejerzan una función en la sociedad, en el mundo, en el lugar donde han sido colocados. ¿Hay alguien que entiende lo que lo que Jesús está hablando en esta palabra? Versículo 13 al 16, Mateo 5. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie puede esconder una lámpara. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y quiero rapidito que veamos algunos aspectos con relación a lo que establecen estos tres textos que nos ayudarán en esta mañana a nosotros poder entender lo que Dios nos dio, cuál es el llamado, cuál es la función, cuál es la encomienda que Él nos da con relación a eso. Y lo primero que quiero notar es que este texto dice, la palabra dice, ustedes son. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ustedes son. Esta palabra son viene del verbo ser, y aquí conjugado tiene que ver, está conjugado en un presente imperativo, es un mandato, es una posición. Es decir, que cuando el Señor Jesús está diciendo en este texto, ustedes son, lo que está estableciendo a través de este texto es que ustedes no tienen que lograr ser sal de la tierra. Ustedes no tienen que aspirar ser sal de la tierra. Ustedes no tienen que trabajar para ser sal de la tierra. Ustedes no tienen que conseguir o accionar en una serie de instrucciones para poder ser sal de la tierra. Lo que el texto está diciendo es, ustedes son. Por lo tanto, yo no necesito obtener esta condición, porque el ser sal de la tierra es parte de mi identidad, mi responsabilidad. Por lo tanto, no es trabajar para ser sal, porque automáticamente yo me convertí en discípulo de Jesucristo, yo me convertí en sal de la tierra. Lo que yo tengo que hacer es reflejar, lo que yo tengo que hacer es producir a través de lo que soy, lo que Jesucristo me encomendó que yo tenía que hacer. ¿Estamos claros en esa verdad? Yismaeli, ¿dónde está? Ella no tiene que hacer nada para hacer sal. Ella tiene que en el hospital reflejar y accionar, y que todas sus acciones produzcan lo que la sal está llamada a producir. Maestro, donde usted está, usted no tiene que hacer nada para ser sal. No, usted tiene que sus acciones produzcan alrededor todo lo que la sal está llamado a producir. Óigame bien, iglesia, donde usted está, donde Dios le puso, usted no tiene que accionar para hacer, porque usted ya es sal. Usted lo que tiene que hacer es producir las acciones propias de aquello que representa lo que usted, ¿y qué es lo que usted es?
usted es sal de la tierra. ¿Qué es lo que somos? Otro aspecto importante que me llama la atención del texto, gramaticalmente, es que el texto dice, ustedes son la sal. La sal. El artículo la define, es un sustantivo. Y el sustantivo y el artículo es lo que define al sustantivo. El artículo define al sustantivo, pero el tema no es la gramática. Lo que quiere decir el Señor Jesús cuando dice, ustedes son la sal de la tierra, está estableciendo que existe una sola sal. No existen varias sal, es una sola. En la escuela donde tú estás, Dorcas, tú eres la sal. Entonces, por consiguiente, el tema tiene que ver con que de igual manera, para que se produzca lo que Dios ha dicho que tiene que producirse a través de mí, no tiene que accionar la iglesia, lo que tiene que accionar es la sal. En Netlé no necesitan ir los pastores, en Netlé necesita estar Wander. ¿Por qué? Porque lo único que se requiere es que la sal, que es Él, esté ahí para que lo que Dios ha dicho que tiene que producirse a través de Él sea dicho. Si nosotros, sus discípulos de Cristo, cumplimos con nuestra función, nadie más lo puede hacer porque no hay un sustituto. Nadie puede hacer lo que me toca a mí. Yo soy la sal. No hay un sustituto, no hay varias sales, no. Yo soy la sal. No es solamente que soy sal, sino que soy la sal. Propiedad, seguridad. Yo soy la que ejerzo la función donde quiera que estoy. Rapidito, quiero señalar para que podamos refrescar la memoria qué hace la sal, cuál es la función de la sal. Porque el mismo texto dice, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Eso quiere decir que el mismo texto nos infiere que la sal tiene una función particular. Y lo primero que establece el elemento en la parte física, la sal, es que la sal preserva. Dícese que la sal evita la podredumbre, evita la descomposición. Y yo me estoy preguntando en este mismo momento qué está pasando en República Dominicana, un país que en los noticieros se dice que es un país corrupto, que la corrupción está reinando y la iglesia de Jesucristo está en la tierra, ¿verdad que sí? Y cada uno que somos parte de la iglesia de Jesucristo somos sal. Y si nuestra función es evitar la descomposición, si nuestra función es preservar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el gremio donde yo estoy? ¿Qué está pasando conmigo en el lugar donde yo estoy funcionando? ¿Por qué hay podredumbre? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo como sal para evitar que la descomposición, que la podredumbre social, moral, espiritual entre a mi familia, entre en el lugar donde yo estoy funcionando, entre en mi vecindario? ¿Qué yo estoy haciendo para evitar la podredumbre? La sal no solamente preserva, la sal conserva, mantiene las cosas en un buen estado. ¿Qué yo estoy haciendo desde mi función de sal, desde mi identidad de sal, para hacer que lo bueno, que lo que tiene buen nombre sea lo que se conserve en cada una de las instituciones, en cada uno de los lugares donde yo estoy? Yo estoy siendo un ciudadano que cumple con sus responsabilidades, porque el ciudadano que es sal
no se suma a los que están haciendo algo malo. El ciudadano que es sal conserva. Otros pueden robarse el semáforo, pero yo soy sal. Yo tengo que conservar el orden en el tránsito. Yo soy sal. Yo tengo que conservar el orden. Yo no soborno. Yo soy sal. Yo no me robo la luz. Yo soy sal. Yo no busco hueco para lograr las cosas como lo hacen otros. Porque yo como sal, mi posición, mi función es hacer que las cosas se conserven, que caminen en orden, que caminen en rectitud. Es la función que estamos desempeñando nosotros. Pero además de la sal preservar y conservar, la sal purifica. La sal es un antiséptico. En la antigüedad se utilizaba para curar las heridas. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Soy yo un antiséptico donde las cosas están podridas y yo llego? Automáticamente cambia la atmósfera. Cuando hay una catástrofe en mi casa y yo llego, ¿yo me sumo o cuando yo llego llega la paz? Cuando en el trabajo hay un bochinche, un chisme, cuando yo llego, ¿me sumo o cuando yo llego el chisme, la zancadilla, las situaciones adversas se deshacen? Porque yo soy un antiséptico y todo lo que está podrido es mi función, hacer que cambie. Los abogados tienen una manera culturalmente de manejarse, de hacer las cosas. El sistema está corrompido, pero cuando yo llego, hasta la corrupción llegó hasta donde yo ejerzo. ¿Por qué? Porque yo soy sal. El sistema médico está corrompido hasta que yo llego, porque yo soy sal. La sal no solamente preserva, conserva, purifica, sino que también ella da sabor. Donde yo estoy, yo provoco la presencia de Dios, yo produzco la manifestación de Dios. En estos días, mi esposo me contaba de un connotado, digamos, empleado de esta ciudad, un connotado catedrático que trabajaba en una institución y se iba de esa institución. Y cuando se iba le hicieron una despedida. Y de esa despedida tú escuchabas expresiones como una persona íntegra, una persona recta, una persona de buena comunicación, una persona de valor. Pero dentro de todas las cualidades que se dijeron de esa persona, en esa narrativa, de ninguno de sus compañeros ni de ninguno de sus jefes se dijo: es un hombre de Dios. Nadie dijo: cuando él llegaba, la presencia de Dios se establecía. Nadie dijo: la palabra que él compartía con nosotros hacía que todo cuando había una guerra, lo que él portaba de Dios hacía que todo cambiara. Está mal que ser íntegro, está mal ser educado, está mal tener buenas posturas. No, eso es parte del paquete de lo que tenemos que tener. Pero el llamado es que como sal, donde nosotros no esté Silvia Suriel, la que viene de tal familia y tiene tales normas de educación. Es que de donde yo esté, la presencia de Dios se ponga de manifiesto y la gente que esté alrededor quiera de lo que yo tengo. La sal también crea sed
Y precisamente eso hace que los otros quieran saborear lo que yo tengo. El texto establece que como sal se puede perder la esencia, la sal puede perder sus propiedades, la sal puede dejar de funcionar. De hecho, la pregunta que hace el texto es si la sal déjame leerlo, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Cómo la sal pierde su sabor? Bueno, la sal pierde su sabor y en el antiguo mar muerto, el mar de Palestina, cuando se sacaba la sal que no servía, la sal que se tiraba en el camino y que luego se pisoteaba, era la sal que estaba contaminada. La sal que además de las propiedades propias de la sal tenía otros componentes, y cuando esos componentes se añadían, ellos le hacían un estudio a esa sal y no era pura y era desechada. De hecho, sea de paso, amados míos, lo que nos está diciendo el texto es que la sal que es desechada es la sal que está contaminada, la sal que tiene una dualidad, la sal que es discípulo, pero también yo soy médico, la sal que es discípulo, pero yo soy un empresario, la sal que es discípulo, pero también es una persona que tengo familia y yo tengo que disfrutar la vida, yo tengo que hacer, yo soy esto, yo soy lo otro. La sal que está contaminada, que no sirve, es la sal que está contaminada. Y eso tiene la sal que está mezclada. Y eso nos da una respuesta a lo que pensé hace un momentito. ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que está pasando en las instituciones? Que están llenas de sal. Porque hay muchos convertidos en este país, muchos evangélicos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la podredumbre sigue prevaleciendo? Porque la sal está contaminada. La sal está mezclada. La sal quiere vivir en una dualidad. Y lo que hizo Jesús con el sermón del monte es decirle: ustedes no pueden decir que son ciudadanos del reino de los cielos y querer vivir como les da la gana. Ustedes no pueden decir que son ciudadanos del reino de los cielos y tener una filosofía de vida contraria a lo que establece la palabra. Mi filosofía es esta. Mi filosofía es lo que dice. Yo no puedo decir que soy sal como esposa y querer dirigir mis acciones como lo hacen, como me están dictando las redes electrónicas. Yo no puedo ser esposa sal y amar y someterme a este hombre siguiendo las redes, porque las redes lo que me llevan es: tú tienes derecho, tú puedes hacerlo, tú tienes una identidad, tú no tienes que someterte. Si él produce, tú produces también. La sal no me dice esa verdad. Ojo con que, amados del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reflexionemos en este día, porque lo que estamos hablando tiene que ver con nosotros. Conclusión: si digo que soy cristiano evangélico, si soy discípulo de Cristo, si soy iglesia, si soy sal, yo no tengo opciones, yo soy sal. Si yo estoy viviendo bajo otra realidad, yo estoy en desobediencia, yo estoy en pecado. ¿Por qué? Porque mi llamado es vivir como sal. Si no estoy preservando, conservando, purificando, es porque estoy contaminada. Entonces yo tengo que revisarme.
De acuerdo al texto, la capacidad de detener, de evitar el avance del mal no tiene que ver con las instituciones de este país. El mal solamente lo detiene la iglesia de Jesucristo. De hecho, la misma Biblia dice, segunda de Tesalonicenses 2:7, que cuando sea quitado el Espíritu de Dios de esta tierra, el mal va a tener un efecto desenfrenado. El mal tiene freno porque aquí en esta tierra todavía está la iglesia de Jesucristo. Pero solamente se va a detener cuando la iglesia de Jesucristo se ponga de pie y entienda: yo soy sal. Y no importa, porque eso va a tener un costo. En un costo me van a despedir, me van a considerar fracasada, me van a rechazar. Pero gloria a Dios que me rechacen por yo mantenerme siendo lo que Dios ha determinado que soy, y que no me rechace o que esté ahí por yo ser complaciente con este sistema. Es la verdad, amados míos, que el Señor nos ha llamado en esta mañana. A mí me impresiona Jesús. Jesús es un maestro atípico, itinerante. La mayoría de los maestros en los tiempos bíblicos escogían a personas de una élite, personas que tuvieran razonamiento, personas que tuvieran una capacidad sobre lo normal para entonces hacerlo sus discípulos. Esos maestros daban sus clases en lugares cerrados, donde no hubiese distracción, donde pudieran concentrarse, pero además donde otras personas no pudieran tener acceso a lo que se le estaba enseñando. Jesús, sin embargo, comienza a seleccionar a pescadores, a cobradores de impuestos, gente que no calificaban, pero tampoco lo hacía de manera oculto, cerrado. Todo el que quiere estudiar en la universidad tiene que inscribirse en la universidad e ir al aula y a donde le corresponde estudiar. Si no estás inscrito, si no tienes una identificación, tampoco entras. Sin embargo, Jesús escoge a sus discípulos y comienza a enseñarle caminando por las calles. Una manera no muy común, pero me encanta que cuando Él comienza a hablar en el Sermón del Monte, y en el verso 1 que lo leímos, Él dice, el narrador, que Él se fue a la altura de la montaña. Toma a sus discípulos y de repente a sus discípulos se unen un grupo de seguidores. Y allí comienza a enseñarle, a revelarle secretos no de la ciencia, sino secretos eternos, divinos. Y Jesús le va a hablar de sal y de luz. Y él comienza que nadie enciende una luz para ponerlo debajo de una canasta. Pero ¿dónde Jesús lleva a sus estudiantes? A la altura. Desde esa altura, las demás ciudades, cuando Él dice una ciudad asentada en las alturas, Él le está diciendo, mire dónde están, ustedes la están mirando. Está haciendo una enseñanza práctica, pero al mismo tiempo le está diciendo a todo el que quiera criticar a Jesús y a sus discípulos, lo están mirando, no están ocultos, están en las alturas. Los que estaban en la llanura, pues allá está Jesús con sus discípulos. La pastora preguntaba, ¿qué pasa en la República Dominicana si habemos tantos creyentes? Entonces me sugiere la idea de que hay una cultura que nos dice que la sal está en el salero, pero nosotros tenemos que salirnos del salero para poder salar a donde quiera que nosotros estemos. Tal vez estamos en la institución que trabajamos, pero estamos dentro del salero, y dentro del salero no vamos a salar. Tenemos que dejar salir
La pastora decía que ciertamente usted no necesita meterse en un saco de sal para salir salado. Ya usted fue salado por Cristo Jesús cuando entró en tu vida, cuando entró en mi vida, cuando entró en mi corazón. Ya yo soy sal. Solo tengo que ser sal y salar. Ahora Jesús pone dos ejemplos: la sal que explicaba la pastora y la luz. La sal tiene que ver con el adentrarte con, mire, la carne era preservada, pero tenía que estar junto. Sal, lo llenaban de sal y la sal se preservaba porque tenía sal, es decir, hay contacto. Es decir, que la sal actúa de una manera mezclándose, estando. Pero lo otro es la luz. La luz no tiene necesariamente que estar en todo el lugar. Usted enciende, y él lo explica, enciendes una luz y la pone en el candelabro, y desde allí ella abraza todo lo que están en casa. Mire la sabiduría del maestro llamado Jesús. Jesús está diciendo, mientras que la sal es íntimo, la luz es pública y tiene que dejarse ver. Y por eso nos dice, nadie va a encender una lámpara para ponerle entonces algo y taparla. También, si la República Dominicana, si el país donde tú me estás mirando está en la condición que está, posiblemente a la luz que ya tú eres, la tienes tapada. Y eso no tiene sentido, porque el propósito de la luz es alumbrar. Ya lo decía en un mensaje pasado, la luz no hace cosas malas, no daña las cosas. La luz lo que hace es que descubre lo que está dañado, lo que está podrido, lo que está desordenado. Cuando tú enciendes en un sótano la luz, revela toda la cucaracha que hay, todos los ratones que comienzan a salir. Pero no venga a acusar a que la luz puso ratones o que la luz puso descomposición, mal olor. No, la luz lo único que está haciendo que cuando alumbra, todo lo que está ahí comienza a verse. Y esa es la función que como luz nosotros tenemos que ser. Cuando nos quedamos callados, estamos poniéndole un canasto a la luz. Cuando nosotros nos unimos a la cultura de este siglo, le estamos poniendo una canasta, una caja para que la luz no se vea. Pero decimos que somos luz. Y no puede negarse, es verdad, somos luz, pero no estoy alumbrando. Y el llamado a la iglesia de Jesucristo no solamente a hacer luz, sino a alumbrar, porque es que la humanidad está carente. Se han encendido falsas luces que no alumbran. Ustedes ven, hay luces que son bonitas, que le dan una textura al lugar, pero no revela lo podrido, lo dañado. Y este mundo, a mí me llama la atención. Un joven que la semana pasada, recién pasada, un puente en Santo Domingo, determinó tirarse, pero hay alguien que lo está grabando de por Dios. Hay una luz porque lo están mirando, pero esa luz resuelve algo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que lo que ha ocurrido hoy día se ve más que nunca, porque solamente tú haces cuadrate con alguien y ya 50 prenden celulares y están revelando, pero están alumbrando. Y nosotros tenemos que tener, porque es fácil que yo les dije, les explicaba que la cultura se hace como repitiendo un mismo modelo, y cuando ya tú vienes a darte cuenta, tú eres parte de ese modelo. Y pregúntate, cuando hay un accidente, ¿qué es lo que tú haces? Ser luz
y vas a socorrer al que está herido o encender un celular para hacerte viral. Bueno, pastor, yo hago las dos cosas, porque usted sabe que hay que estar. Entonces yo enciendo la cámara y comienzo a grabar y comienzo a preguntarle, ¿necesita ayuda? Y yo digo, una clase de payasadas. Con el teléfono necesita, mira, sale aquí al lado, de por Dios, ayúdalo. Pero es que lo que más me interesa es que la gente se entere de lo que está pasando. La luz no es para esconderla. Hay unos dimmer, ¿verdad? Los dimmer que uno le pone la luz tenue y la puede aumentar. He aprendido esto. Y muchos de nosotros estamos así, atenuando la luz que le costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora yo le estoy dando un poquito de sangre de Cristo, y cuando me conviene yo le doy toda la sangre. Todos nosotros estamos llamados a exponer la luz que se metió por dentro de nosotros, nos transformó. Si en verdad, la pastora lo decía, hay un imperativo. No es que si tú quieres eres luz, es que si eres cristiano eres luz. Y por eso es que no se puede esconder. Tú eres luz, yo soy luz. Y a mí me llama la atención que cuando Jesús comienza a ministrar y a enseñar, Él lo hacía públicamente. Y me llama la atención cuando van a arrestar a Jesús. ¿Sabe dónde lo arrestan? En lo oculto. Y parece que Jesús era intencional con el asunto de exponerse para que todo el mundo escuchara, incluyendo, a mí me llama la atención que cuando él, si sigue leyendo, va a decir que él habla de la ley, y ahí están los fariseos, los escribas, los que andaban persiguiendo a Jesús para matarlo precisamente. Y él les habla directamente, porque Jesús, cuando comienza a enseñar, a mí me impresiona cómo es posible que dentro de personas pescadoras y pecadoras estaban ahí junto con los estudiosos de la ley, se sentaban a escuchar a Jesús. No había diferencia, porque Jesús tenía que enseñarle a todos. Ahora, cuando van a arrestar a Jesús, Jesús le dice, pero yo he estado enseñando en la sinagoga, yo he estado enseñando en las calles, mis discursos son públicos. ¿Y por qué ustedes no me arrestaron en lo público? Y tienen que venir a escondida, donde los maestros, ¿cómo era que hacían? Bueno, tenían que acusarlo de algo falso, tenían que decir cosas que él no dijo, y por eso vienen a lo secreto, cuando él está en lo secreto, y entonces vienen a arrestar a Jesús en lo secreto. Y Jesús le hace un reclamo genuino. Pero ¿y por qué yo no he estado entre ustedes? ¿Por qué tienen que venir con palos, con trulla aquí en esta intimidad, cuando ni siquiera yo estoy enseñando? En estos momentos yo lo que estoy a sola con mi Padre. Él estaba hablando con sus padres. Algunos de los discípulos lo había apartado, dejado unos más cerca y otros más distantes. Pero siempre la luz va a ser atacada. Siempre la sal va a ser atacada con mentiras, con engaños. Pero el llamado en la mañana de hoy para todos nosotros es hacer luz. Luz que no se adquiere definitivamente en de este. La luz que solamente nosotros podemos encontrarla a través de su palabra. Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el que he venido a enseñarle a este mundo cómo se vive. Yo quiero restaurar. Eso fue lo que Él vino a hacer. Eso fue lo que vino Jesús a hacer discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos nos convirtamos en luz de este mundo. Es difícil. Es difícil porque no estamos solos. Estamos en una cultura que a la mayoría de nosotros nos gusta lo que se practica en la cultura. Y es una guerra, es un combate que yo tengo con lo que dice la cultura. Pero yo voy a reiterar lo que les dije hace un momentito. La cultura te lleva a adorar lo que tú estás accionando, con lo que tú estás comportando, en lo que tú te has convertido. Por eso que la palabra nos dice: convertíos y arrepentíos. Y todo aquel que se convierte a Cristo, busca lo de Cristo, aborrece lo de Cristo. Hermanos, nosotros tristemente no estamos aborreciendo lo que Cristo aborrece. Podemos hacer memoria. ¿Amamos lo que ama el mundo o amamos lo que Cristo ama? ¿Aborrecemos lo que el mundo aborrece o aborrecemos lo que Cristo aborrece? Si la ecuación, si la investigación te da más apegado a la cultura que a lo que es la verdad y la luz de Cristo, hay que hacer revisiones serias en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de comportarnos. Definitivamente Dios nos llama a ser luz. Y no importa cuán bonito se vea lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, tengo que arrepentirme. Mire, yo reflexionaba. ¿Sabes quiénes son los que se van a perder? Aquel que no reconoce y busca el perdón de Dios. Yo no he visto una persona con mayor remordimiento que Judas. Judas se avergonzó. Judas se estremeció de tal manera que no se comió lo cuarto por lo cual vendió a Jesús. No, él fue y se lo devolvió. ¿A quiénes? A quienes se lo habían dado. Un negocio cruel. Él fue y le devolvió. Estoy arrepentido. Estoy con remordimiento. Tengo un dolor tan grande que no quiero vivir porque traicioné a mi maestro. Pero ¿sabe lo que sucedió con Judas? No fue a buscar perdón donde Dios. Y eso es lo que usted puede criticarme, decir: pero tú eres amigo como de Judas. Ponme amigo de Judas como tú quieras, pero también soy amigo tuyo. Y muchos de nosotros tenemos que decir: Señor, estoy acongojado, estoy podrido por dentro, necesito que tú me perdones, porque el que no busca el perdón de Dios está en condenación, bajo condenación. Y estamos cansados de salir de la iglesia con mensajes que nos hacen estremecer, mensajes que se pone a la luz pública todas las cosas, y yo lloro. Cientos de miles de personas lloran ante un mensaje, pero no buscan el perdón de Dios. Y todo el que busca perdón lo encuentra en Cristo Jesús. Ese Señor fue donde los hombres y le dijo: perdónenme, no debía hacerlo. Pero entonces, ¿a qué fue? Se quita la vida. Muchos de nosotros no nos estamos quitando la vida. Y ojo con esto, amados. No nos estamos quitando la vida, pero estamos volviendo a nuestras casas con la misma falta de perdón. Y sabe algo: el que sala
es porque ha sido perdonado. El que alumbra es porque ha sido perdonado. Si tú quieres ser sal, si yo quiero ser sal, si yo quiero ser luz de este mundo, tengo que mirar a la cruz de Cristo, tengo que ir al Calvario y decirle: Padre, es la única manera que yo puedo encontrar salvación, es reconociendo mi maldad, es reconociendo que te he dañado, que te he ofendido. Necesito, por amor a tu nombre, que me perdones. No lo merezco, pero necesito esa oportunidad de salvación. Quiero invitarle ahí donde usted está a que usted incline su rostro. Deténgase, porque aquí no ha estado hablándole los pastores, es la palabra de Dios la que estamos exponiendo. Es Dios quien está hablando a nuestras vidas. El último texto, el verso 16, dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. El objetivo de ser sal y de ser luz no es que yo sea visto. Siendo sal y siendo luz, quien tiene que ser visto, quien tiene que ser promovido, quien tiene que ser exaltado, quien tiene que ser glorificado es Cristo. Y una buena manera de yo poder identificar en esta mañana si estoy siendo sal o si estoy siendo luz es: mis obras están produciendo gloria a Dios. Mis acciones están produciendo. Cuando yo me manejo con mi esposa, mi conducta con mi esposa, mi conducta con mi esposo hace que mi cónyuge le dé gloria a Dios porque ve a Cristo a través de mí. En mi trabajo, en el centro de estudio donde yo estoy, la manera en que me conduzco, la manera en la que yo hablo, la manera en la que yo acciono, hace que la gente que está a mi alrededor le dé gloria a Dios. Cuando yo corrijo a mis hijos, ¿ellos ven a Cristo o ven un verdugo? Mi jefe, ¿a quién reconoce en mis acciones? Mi jefe todos los días o con mucha frecuencia dice: óyeme, ese Dios a quien tú le sirves. Recuerdo ahora a Daniel, un muchachito. Sus decisiones y sus acciones hizo que reyes, que gobernantes, dice la palabra, se inclinaran al Dios de Daniel. 17 años tenía ese carajito. Y sus acciones, su estilo de vida, su determinación hizo que los gobernantes, que el presidente, que toda la gente se inclinara y reconociera. La vida de José hizo que el faraón reconociera al Dios de José. La conducta de Esther hizo que el esposo reconociera ¿a quién? Al Dios de Esther. ¿A quién están reconociendo con tus acciones? Esa es la palabra que está siendo predicada. Y es la palabra
Detente de hablar con otra persona, porque es Dios que te está preguntando. Es Dios. Detente en este momento. Inclínate, porque la importancia y la relevancia que tenga la palabra que esté escuchando también es un indicativo. Detente en este momento y reflexiona. ¿A quién están dando gloria tus acciones? ¿A quién están dando gloria? ¿A quién están dando gloria? Es una pregunta que ante el trono de la gracia cada uno de los que estamos aquí tenemos que responder. ¿Cómo logro que la gente vea a Cristo y que deje de verme a mí? Cuando el lenguaje mío cambia. Cuando yo pensaba en esto, cierre sus ojos. Yo me preguntaba, cuando un médico va a una cumbre de medicina, se le exige que no diga un derrame, sino que diga un accidente cerebrovascular. El lenguaje que tiene que usar es propio de qué, de el lugar donde está y de lo que él representa. Yo quiero preguntarnos, nosotros debemos preguntarnos, la narrativa nuestra, el lenguaje nuestro continuo en cada una de las conversaciones que nosotros estamos, ¿es bíblico? ¿Citamos la Biblia en el trabajo? En las dinámicas de conversación yo uso la narrativa bíblica, o me avergüenzo de citar lo que dice la palabra. Como ingeniero, como publicista, como lo que sea que yo soy, en el lugar donde Dios me puso, como sal y como luz, yo utilizo la palabra, la narrativa mía, mi discurso constante, mi lenguaje constante, ¿es bíblico? O yo entiendo que como el sistema me dice que yo tengo que hablar de acuerdo a una narrativa, pero antes de que ser médico yo soy evangélico, soy sal y luz. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Jesús le dijo a los discípulos: ustedes tienen que comportarse de esta manera, pero eso implica, y eso no es para que ustedes se alardeen de eso, es para que ustedes sean sal y luz en esta tierra. Señor, aquí estamos. Desde que comenzó este culto, tú has estado hablando a nuestras vidas. Y nosotros no queremos ser indiferentes, no queremos ser apáticos, Señor. No permitas que estar en tu casa, no permitas que escuchar tu palabra se convierta en una rutina, Señor, que me haga a mí perder el asombro, que me haga a mí irrespetar, que me haga a mí no reconocer que es tu palabra la que está siendo ministrada. Y que esa palabra fue dada para mí, para darme vida a mí, Señor. Ayúdanos. Estamos en este sistema y el llamado que tú nos estás haciendo, nos estás ratificando en esta mañana, es que no pertenecemos a este sistema. Que en medio de este mundo tú nos has llamado a ser luz y a ser sal. Mi presencia en el trabajo y en la escuela, Señor, tiene que preservar. Las conversaciones que yo tengo continuamente tienen que, Señor, producir lo tuyo. Señor, si alguien revisa mis redes sociales, va a haber sal y va a haber luz. Si yo salgo de un
lugar, la gente se va a preocupar porque se está yendo la luz. La gente sabe dónde yo estoy. Yo me he convertido en una reserva moral, en una reserva espiritual en el lugar donde yo estoy. Que cuando salgo de este lugar, si me mudo de mi barrio, el barrio entra en crisis. ¿Por qué? Porque se fue un hombre y una mujer de Dios. ¿Es eso lo que está pasando conmigo? Nosotros estamos aquí y estamos orando en esta mañana y te decimos, Señor, sé propicio, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, que nosotros podamos caminar como lo que tú nos has llamado. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor, porque ante la exposición de tu palabra no podemos hacer otra cosa, Señor, que reconocer que no estamos siendo la sal y la luz que tú has indicado que tenemos que ser. Clamamos por ayuda, Señor. Clamamos por guianza del Espíritu. Clamamos por un corazón quebrantado. Clamamos, Señor, para que tu Espíritu sea vivificado en nosotros. Clamamos para que te amemos a ti por encima de todas las cosas. Clamamos para que la luz tuya brille a través de todas nuestras acciones. Lo clamamos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.